Bienvenidos. Mi nombre es Federico Fernández, soy Senior Fellow del Ocean Economic Center y presidente de la Fundación Bases en Argentina. Muchas gracias por estar en este live stream del Free Market Roadshow España. Para quienes no lo conocen, el Free Market Roadshow es una gira que año a año visita más de 40 ciudades alrededor de Europa, el Cáucaso, Israel y Latinoamérica, difundiendo ideas de mercados libres, gobiernos limitados y convivencia pacífica. Ay, perdón que tuve que silenciar el YouTube. Bueno, como les decía, el Free Market Roadshow es una gira de más de 40 ciudades, por los motivos que todos conocemos y de hecho vamos a discutir durante este evento. Hemos tenido que posponer los eventos físicos, nuestra visita, íbamos a visitar 4 ciudades en España esta primera mitad del año, pero es eso, hemos pospuesto los eventos, pero nuestro plan es poder hacerlos. Esperamos la segunda parte del año, cuando se pueda volver a la normalidad, hay que volver a la normalidad. Todas estas alternativas que nos brinda la tecnología son maravillosas, pero la idea de estar encerrados todo el tiempo no es tan maravillosa y ojalá que podamos volver a la vida en nuestras ciudades como Dios manda lo más rápido posible. Mientras tanto, les pido por favor que tengan en cuenta que en fmrs.digital está todo el calendario de eventos que estamos haciendo con todos nuestros partners en Europa. Visítenlo y vean los próximos eventos. El Free Market Roadshow en España no sería posible sin los grandes socios y maravillosos socios que tenemos en cada una de las ciudades que visitamos, y antes que nada quiero agradecerle a las instituciones que forman parte de este evento virtual y también del evento real y físico que hacemos siempre y que también esperamos hacer en la segunda parte del año. Y estas organizaciones son el Instituto Juan de Mariana, que además es una suerte de anfitrión de estos encuentros virtuales, el Círculo Liberal Bastiá de Sevilla, el Círculo Haslit de Málaga y Acción Liberal, que es nuestro socio en la ciudad de Castellón. A todos ellos, y bueno, muchas de estas organizaciones están además representadas por los oradores que vamos a tener hoy, otras no. A cada uno de ellos les agradecemos muchísimo de parte del Austrian Center, que es, digamos, el coordinador del Free Market Roadshow a nivel europeo. Y también aprovechemos para hacer un poco de propaganda. Tengan en cuenta que del Free Market Roadshow España, este es el primero de 3 eventos que estamos coorganizando, todas las organizaciones vinculadas al Free Market Roadshow. Tanto el miércoles 6 como el miércoles 13 de mayo vamos a tener 2 eventos más a través del canal de YouTube del Instituto Juan de Mariana, también comenzando a las 7:30 de la tarde. La semana que viene van a estar Eduardo Fernández Luiña y Javier Navajas discutiendo acerca del populismo, y el 13 Javier Fernández Laschetti va a ser entrevistado por Ignasi Bolto, más conocido como Spanish Libertarian. Así que creo que también esos eventos son muy interesantes, no dejen de ponerlos en su agenda y véanlos las semanas siguientes. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, lo que nos convoca hoy, que es la situación económica de España, sobre todo, digamos, la España que se viene tras el coronavirus. Específicamente de los temas que vamos a hablar hoy tienen que ver con los escenarios que se prevén respecto a empresas familiares, a inversiones, a pensiones y generalmente la situación macro que va a tener el país de ahora en más. Y para ello tenemos un panel destacadísimo. Quiero ser breve en mi presentación y les pido disculpas a los oradores que he hecho una reducción muy brutal de cada uno de sus CVs, pero bueno, es simplemente por una cuestión de tiempo. Voy a empezar por Fernando Nogales. Él es doctor en economía, doctor en sociología, es especialista en educación desde una perspectiva de la escuela austríaca y asesor de empresas familiares. Es también el presidente del Círculo Liberal Bastiá de Sevilla. En Twitter lo pueden encontrar en @fm_nogales, aunque es más activo en Facebook que en Twitter, el gran Fernando. Edgar Fernández tiene un MBA con honores en la IE Business School,
es profesor asociado de finanzas en la ISBIF Finance School de Madrid, se dedica profesionalmente a la banca de inversión, especializado en management de portfolios y finanzas corporativas. En Twitter lo pueden encontrar en @efernandezvidal, todo junto. Pablo Nogales tiene un background súper interesante porque estudió física, ese es su título de grado, pero luego decidió cambiar y tomó el máster de Value Investing de la OMA. Actualmente trabaja para FM Nogales, que es una compañía consultora especializada en empresas familiares, y también tiene un canal de YouTube que les recomiendo que visiten y se suscriban, llamado Invirtiendo en Uno Mismo, a donde se dedica a promover la educación financiera. En Twitter lo pueden encontrar en @pablo_nogales. Y last but not least, Domingo Soriano, el querido Domingo Soriano, que ha participado de muchos eventos del Free Market Roadshow, siempre dando charlas buenísimas, y estoy seguro que hoy va a ser una oportunidad también de esas interesantes para tomar nota de todo lo que dice. Domingo es licenciado en Derecho y Administración de Empresas, trabajó para IBM, pero también como Pablo en algún momento decidió cambiar un poco el perfil de su carrera y tomó el máster de periodismo del diario El Mundo. Trabajó en ese diario como redactor durante unos cuantos años y actualmente es redactor de Libre Mercado. En Twitter a Domingo lo pueden encontrar en @sorianodomingo, todo junto también. La mecánica del evento de hoy es la siguiente. Cada uno de los expositores va a dar una charla de entre 10 y 15 minutos y luego la idea es responder las preguntas de la audiencia. Pueden comenzar desde ya a dejar preguntas para los oradores, ya sea para todo el panel o para oradores o para alguno de los expositores en particular, y yo voy a tratar de hacerles llegar cada una de las preguntas y que se contesten todas o la mayoría. Fernando, si le parece, comenzamos con usted. Fernando va a hablar de las empresas familiares ante el desafío económico presente y futuro del coronavirus. Fernando, por favor, la palabra es suya. Bueno, yo quería comentaros que voy a hablaros un poquito de mi experiencia, de lo que estoy viviendo pues desde que comenzó el confinamiento en las empresas familiares, en el confinamiento en España hace ya, pues bueno, desde el famoso 9 de marzo, a partir de ahí, pues las cosas como han ido. Yo estoy preocupado, ¿por qué? Bueno, pues porque indudablemente nos estamos encontrando con una situación que va más allá de lo esperable y en comparación con las crisis económicas anteriores que yo he vivido. Yo ya tengo algunas crisis económicas pasadas un poco de manera vital, ¿no? La del 73, la del 93, la del 2007 y ahora esta del 2020. Y esta preveo que va a ser bastante diferente. Bueno, voy a tocar un par de temas con respecto a las consecuencias que en el corto y en el medio plazo estoy viendo que tendrán las empresas familiares, muy en concreto en España, aunque creo que puede ser generalizable en general para todo Occidente. Y después voy a centrarme un poco en lo que serían mis sugerencias, que ya estoy trabajando con las empresas familiares en ellas, más en concreto para las familias empresarias. ¿Veis la pantalla? ¿Veis? La vemos. Sí, sí, Fernando. ¿La veis, no? Bueno, aquí veis en esta fotografía de Google cómo se ha ido expandiendo a lo largo de estos 2 meses, 3 meses, pues el coronavirus a lo largo del planeta. Yo estoy trabajando con las empresas familiares de una manera que no era habitual. La crisis es muy aguda, es decir, muy rápida, muy intensa y con un porvenir muy peligroso, fundamentalmente en España por razones políticas más que económicas, que sí, y por supuesto sanitarias. Las empresas familiares se están enfrentando y son conscientes de ellas en una crisis estructural. No es coyuntural como las crisis anteriores. Y sus consejos de administración, sus consejos de familia, sus juntas de accionistas están actuando no solamente con sus funciones lógicas desde el punto de vista de la administración mercantil, sino claramente como comités de crisis. Esto es nuevo, digamos, en mi trabajo generalmente con las empresas familiares. Comités de crisis y que los órganos de gobierno trabajen como comités de crisis, bueno, pues tengo algunos casos excepcionales en estos
3 décadas que llevo trabajando con empresas familiares. ¿Y a consecuencia de qué? Bueno, pues mirad, esta crisis a corto y a medio plazo tiene consecuencias, estamos hablando de empresas familiares, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito familiar. En el corto plazo, lo que primero estamos haciendo con los órganos de gobierno es un análisis de la situación financiera. Cómo está la tesorería, cómo están los créditos, porque el 80% de la actividad empresarial en España ha quedado completamente, digamos, bloqueada. Y, por tanto, no hay facturación, no hay actividad y tenemos que pensar que, de hecho, estamos teniendo ya impagos de clientes. Y si tenemos impagos de clientes y tenemos exigibles, posiblemente tampoco nosotros podamos pagar a nuestros proveedores. Eso está obligando ya a reestructuraciones de plantillas. Y eso va a tener sus costes económicos en general y su clima de relaciones con los trabajadores, porque los que se quedan también con miedo. Esto en el corto plazo ya lo estoy viviendo en estos 2 ya largos meses. A medio plazo, lo que les estoy diciendo a los órganos de gobierno es que hagan un estudio en los próximos 4 o 6 meses, como mucho de aquí a finales del ejercicio, de 2 palabras, viabilidad y solvencia. Y si llegamos a la conclusión que nuestra empresa, por la dimensión, por la complejidad, a 2 años vista aproximadamente, no va a ser viable, hay que empezar a pensar cuanto antes en cerrar esa empresa. Aunque sea solvente en este momento esa empresa familiar. Si llegamos a la conclusión de que no es viable en el medio plazo, no tiene sentido gastar las reservas para mantener viva una empresa que no será viable en el corto o medio plazo. En ese nivel de dureza estamos ya trabajando los órganos de gobierno. En el ámbito familiar también estamos trabajando en una situación de verdadera crisis. A corto plazo ya estamos teniendo duelos en algunas empresas. El nivel de mortandad de las personas mayores en el ámbito de las familias empresarias es el mismo que en el resto de la sociedad. En España, sobre todo, las personas muy mayores son las primeras castigadas de manera mortal con el coronavirus. También en las empresas familiares está habiendo duelo. Con todo lo que ello conlleva, las herencias, accionariado con posibles excesiones. Lo normal es que estamos pensando que este año, cuando se termina el ejercicio fiscal, normalmente los accionistas ponen la mano para repartir, para que reciban una parte de los beneficios. Este año la Junta de Accionistas se va a reunir y va a pedir la mano, pero para poner dinero, porque no tenemos dinero, ¿no? Indudablemente la situación en el corto plazo es ya muy dura. Y a medio plazo tendremos que clarificar, en función, ya no digamos si ha habido duelos, tendremos que clarificar cuál va a ser un poco la consolidación de la sucesión y el mapa accionarial. Y posiblemente esto nos obligue a redefinir los acuerdos a futuro de estatutos, que tendremos que reescribir, los protocolos familiares, acuerdos de accionistas y otros documentos de carácter mercantil. Ya estamos previendo eso, sobre todo el Consejo de Familia. Realmente estamos trabajando más que como funciones de órganos de gobierno, como comités de crisis. Y corremos, digamos, en las empresas familiares para dar respuesta a estos desafíos. Una de las cuestiones importantes, y hago mucho hincapié desde hace ya casi una década, es que si bien normalmente están bastante formadas en el ámbito financiero, no así en el ámbito económico. Entienden poco de economía y entienden poco, digamos, de por qué suceden los ciclos económicos. Hay que tener mayor acción económica y sobre todo si estamos en una crisis económica. Es enormemente importante que ante ello definamos qué clase de crisis tenemos. Y yo me gusta definir que es una crisis de carácter disruptivo con respecto a las anteriores. ¿Y por qué es de carácter disruptivo? Porque los agentes económicos no son los únicos que están, en alguna medida, siendo afectados. Es la sociedad en general. Y si estamos realmente en una crisis de carácter disruptivo, necesitamos soluciones disruptivas. No nos sirven solamente las coyunturales de mejorar la tesorería, de mejorar un poco el tema de la reestructuración de plantillas o la tecnología, que eso indudablemente hay que hacerlo. Eso es de carácter técnico. Por eso lo primero que les digo a los órganos de gobierno es que ha llegado el momento de fomentar la empresarialidad en las familias empresarias para todos sus herederos. Una de las grandes, digamos, fallas de las familias empresarias a nivel occidental es que después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, las últimas 3 generaciones, las familias empresarias han delegado la educación en el Estado. Y el Estado no educa en la empresarialidad.
Todo lo contrario. La empresa es una institución que está totalmente discriminada y totalmente estigmatizada en el mundo de la educación. Y de ahí salen, digamos, las personas que van a dirigir y van a trabajar en las empresas. No es porque sí que cada vez haya menos hijos de empresarios familiares que quieran trabajar en las empresas. Y a veces es más peligroso que quieran trabajar, porque muchas veces, en el mejor de los casos, son verdaderos keynesianos, que cuando llegan, la forma de abordar, digamos, los proyectos estratégicos es endeudándose. Tenemos que empezar a meter dentro de la empresa, hacer inversiones en los planes estratégicos, que hacemos también planes estratégicos de educación, intraempresa. La educación no es delegable para el Estado. Puede que la instrucción sí, pero la educación no. Y nos estamos quedando sin empresas familiares, porque cada vez menos personas, hijos de empresas familiares, quieren trabajar en las empresas familiares. Y desgraciadamente, las que trabajan muchas veces son con una mentalidad claramente keynesiana. Y ahí tenemos en la Escuela de Economía Austriaca autores como Mises, La acción humana. Les invito siempre a los empresarios que lean esa obra y que lean ese autor. Ahí habla del concepto de empresarialidad a lo largo de toda esa obra. Y ahí tenemos, por ejemplo, pues a Hayek, con su, digamos, camino de servidumbre, en donde a lo largo de esa obra y de otras muchas, ve cómo cuando los estados intervienen en los agentes económicos, esas sociedades son menos emprendedoras y más pobres en sus libertades. Y ahí tenemos, por ejemplo, bueno, pues a otros autores como puede ser Rothbard. Les invito a que lean, pues, su historia de pensamiento económico. Y veamos la importancia que tiene la empresarialidad. También es importante el impulso constante a la innovación. Las empresas que no innoven van a fracasar más pronto que tarde, por pequeñas que sean. Yo estoy en Andalucía, tienen muchas pequeñas empresas, pues bares, restauración, que hacen tapas. Y tienen 10 o 8 trabajadores, y la mitad a veces son familiares. Y hacen exactamente lo mismo que el de enfrente. Es el momento de empezar a diseñar nuevas tapas, diseñar nuevos platos, diseñar nueva decoración. Tienen que empezar a trabajar la innovación. Las empresas que no innoven fracasarán. Por pequeñas que sean, tienen que dedicar tiempo e inversión a la innovación. Y ahí tenemos autores austríacos, como es el caso, por ejemplo, de Schumpeter, con su concepto de destrucción creativa. O Kirchner, con su concepto de empresarialidad, sobre todo desde el punto de vista de la alerta del empresario, al que definió y desarrolló sobre todo el concepto de investigador social. Detecta en su alerta la figura del empresario dónde están emergiendo nuevas necesidades sociales y dónde están los recursos. Y aún a través de digamos, de una estructura operativa que convierte esas necesidades en productos y servicios. Y tenemos a Alejandro Gómez, por ejemplo, uno de los mejores escritores en la figura del empresario en el caso de Argentina. Hay que leer esas obras, hay que impulsar la innovación. Y hay que redefinir el concepto de empresa familiar. En una crisis disruptiva ya las empresas familiares no van a ser exclusivas, en donde esta empresa es solamente de los miembros de la familia. Van a ser empresas mixtas en muchos casos. Se están creando ya, digamos, conceptos adaptados a esta época, tipo zaibatsu japonés, de finales del siglo XX, del XIX, del XVIII. Aquella pequeña pareja que empezaba a crear su empresa y que tenía 4 o 5 hijos y les enseñaba, les transmitía el concepto de empresarialidad, trabajando en la empresa y, desde luego, ilustrándose después en las cuestiones de instrucción en función de la época. Y cuando eran mayores de edad, les decían, si queréis trabajar en nuestra empresa, encantado. Como padres, no nos importa. Pero cread vuestras empresas. Hemos creado empresarios, no hemos creado obreros y trabajadores familiares. Cread vuestras empresas. Tu hijo crea tu empresa en lo que quieras y tu hija crea la tuya y crea la tuya. Y a lo mejor tenían 4 o 5 hijos, creaban 4 o 5 empresas. Les invitaban a que esas empresas formaran parte del grupo de empresas familiares, porque desde la unión eran más fuertes entre las adversidades o la competencia. Yo tuve ya, a mediados de los 80, un profesor que daba marketing, cuando yo estaba estudiando en ESADE, en Barcelona, que tenía 3 hijos, ya estaba a punto de jubilarse. Y un día le pregunté, ¿trabajan tus hijos en la empresa, no en el despacho? Dice, no, yo no he creado nunca una empresa familiar. Yo he creado una familia empresaria. Tengo 3 hijos, el mayor tiene 35 años, ya ha creado otra empresa, las ha consolidado, las ha vendido y está en una cuarta. Y los otros 2 están haciendo lo mismo. Yo soy una familia empresaria, no una empresa familiar.
Cada vez me encuentro con más casos, sobre todo a mediados finales de la segunda generación, que los hijos se ponen de acuerdo en vender la empresa, crear una sociedad patrimonial y a partir de ahí invertir en esta empresa, en este país, en este sector. Y luego a lo mejor 5 o 6 años más tarde montan otra empresa. La empresa no es la editadora de la familia, es la familia la editadora de la familia empresaria. Y hay que redefinir de nuevo las relaciones intergeneracionales. Yo tengo cada vez más empresas en donde tengo 3 generaciones vivas juntos. Personas mayores, los fundadores, que están rondando los 90, incluso 92 o 93 años, y viven. Y el hijo, que era el sucesor, ya se ha jubilado el año pasado. Es el hijo que está llevando a la empresa. El concepto de sucesores en una sola persona y de manera vitalicia está pasando mejor vida. En esas empresas hay un sucesor, hay un equipo de sucesores. ¿Cuáles son las claves de la nueva sucesión? También son soluciones disruptivas. La edad y el tiempo en la empresa va a ir perdiendo importancia. La sabiduría y la creatividad no. Cada vez me encuentro con más casos de personas sabias que son jóvenes y de personas creativas que son ya muy adultas. Tuve un caso hace ya unos años en donde un gerente de una empresa importante en España tuvo la posibilidad de acceder a la prejubilación con 56 años, con una experiencia enorme como gerente. Montó su propia empresa. Tengo a veces en una empresa familiar 3 o 4 hijos y el más pequeño es el más sabio por sus talentos, por su sensatez, por su capacidad de previsión, por su capacidad de intermediar en los conflictos. No tiene por qué la sabiduría estar siempre unida a la edad o la creatividad también a una edad mejor. Esto es enormemente importante. No digo que estas formas de actuar sean las que se van a realizar. Pero si estamos en una crisis disruptiva, necesitamos soluciones disruptivas. Las respuestas ya no nos sirven y, por tanto, tenemos que empezar a hacernos nuevas preguntas. Termino con una frase de uno de mis libros que bueno, me gusta y más bien cuento de este tema, ¿no? En uno de mis libros, uno de los capítulos empieza así. Las familias empresarias exitosas no solo diseñan un futuro para la empresa, diseñan también la familia que a futuro quieren ser. Olvidar esto es suicidio para las empresas familiares. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Fernando. Antes de cederle la palabra a Pablo Nogales, el Nogales 3.0, digamos, de la familia, le quería hacer rápidamente una pregunta y le pido también que me la responda en 30 segundos. Usted mencionó este auge del keynesianismo, los problemas que eso trae a la empresa familiar y algo también que creo que se ha puesto de manifiesto en muchos países del mundo es que también este auge y este impulso al consumo constante ahora muestra cómo, digamos, ahora que ha bajado el agua, muestra todas las miserias y muestra el problema de que ni empresas ni familias tienen ahorros. Y el más mínimo, es cierto que el coronavirus es un problema grave, pero la verdad, la mayor parte de la gente no puede afrontar ni un gasto mínimo extra. Sí, lógicamente esto está sucediendo. Dice Bastos que el capitalismo es trabajo, ahorro e inversión. Cuando esas cuestiones en las antípodas del keynesianismo se pierden y se están perdiendo en muchos hijos de empresas familiares, pues lógicamente lo que se avecina es la pérdida de empresas familiares y en general de no creación de nuevas empresas. Es una tragedia que estamos pagando muy cara. Muchas gracias, Fernando. Y Pablo va a hablar de la cuestión de pensiones. Pablo, te cedo la palabra. Tenés tus 15 minutos. ¿Me confirmáis que se escucha todo bien? Sí. Perfecto. Vale, perfecto. Buenas tardes. Bueno, antes de nada quiero agradecer al Instituto Juan de Mariana y al Austrian Economic Center la posibilidad de que pueda dar esta pequeña ponencia sobre las pensiones públicas. Como título, mi conferencia es una propuesta liberal a los planes de pensiones socialdemócratas. Me voy a centrar sobre todo en explicar para que todos nos hagamos una idea de cómo estamos a nivel un poco numérico, a nivel estadístico. Finalizaré con una pequeña reflexión de lo que significa tener unas pensiones con el funcionamiento socialdemócrata
y después para el debate ya dejo un poco que debatamos un poquito sobre el tema de la propuesta en sí. Así que empezamos. Vale, no pasa de diapositiva, perdón. A ver, ¿por qué no pasa? Vale, ahora. Bueno, todos sabemos que las pensiones públicas presentan graves fallas, pero para poder entender cómo hemos acabado en esta situación, por así decirlo, tan caótica, hay que remontarse al pasado, al origen. Entonces, ¿cuándo se originó el sistema público de pensiones? Bueno, pues en 1889 Otto von Bismarck creó lo que conocemos a día de hoy como el sistema público de pensiones. Para aquellos años estableció la edad de jubilación a partir de los 70 años. 20 años después de la muerte de Bismarck, en 1918, Alemania redujo la edad de jubilación a los 65 años. Y conforme el resto de países desarrollados fueron adoptando estos sistemas de protección social, tomaron como referencia los 65 años que impuso Alemania. Pero tenemos que tener algo muy en cuenta, y es que la esperanza de vida en aquellos años era tan solo de 50 años. La evolución de la gran edad. Bueno, la gran edad no es más que eso que conocemos nosotros como tercera edad. Volviendo ya al territorio nacional, la esperanza de vida en España para los años 30, que fue más o menos cuando se instauró en España algo parecido a lo que conocemos a día de hoy como el sistema público de pensiones, la esperanza de vida, como ya hemos dicho antes, era cercana a los 50 años. Sin embargo, la edad de jubilación estaba en los 65. Y era a partir de esa edad cuando se consideraba una persona, pues, tercera edad, a partir de los 65 años. ¿Pero qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues que la esperanza de vida ha superado con creces esa edad de la jubilación. Podríamos hacernos una pregunta para ver un poco el dramatismo realmente de la situación. ¿Consideramos a día de hoy tercera edad a una persona con 65 años? Porque está claro que antiguamente, en los años 30, sí, porque todos los trabajos eran muy manuales. Pero, sin embargo, ahora una persona con 65 años puede seguir perfectamente generando riqueza y aportando valor, ya que se puede trabajar de manera telemática, como ya estamos viendo, y la crisis del coronavirus ha puesto en escena. Entonces, la pregunta realmente clave es, ¿cuál es la nueva gran edad? Para responder a esta pregunta tenemos que irnos a los datos estadísticos. En 1930, solamente el 26,2% de la población superaba los 65 años. Ahora mismo, ¿a partir de qué edad solamente sobrevive el 26,2% de la población? Me gustaría escuchar antes vuestras propuestas, pero no puedo hacerlo. Así que, bueno, lo digo yo, 81 años. Esa es la nueva gran edad. ¿Qué sistemas de pensiones existen actualmente? Bueno, pues tenemos tres. La capitalización individual, que básicamente es el ahorro individualizado invertido en activos financieros, el sistema de reparto, trabajadores activos financian por ley pensionistas actuales, y un sistema mixto, es decir, reparto y ahorro privado. Si nos fijamos en los países que utilizan cada uno de estos sistemas, vemos que la parte sur de Europa pues, tiene el sistema de reparto, mientras que la parte media y norte de Europa tiene más un sistema mixto. Pero no nos podemos olvidar, el sistema de reparto y el sistema mixto, al fin y al cabo, son socialistas, sistemas socialistas. ¿Y por qué digo esto? Porque el único sistema que realmente está basado en la generación de riqueza es el sistema de capitalización individual. Y es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, en primer lugar, en España tenemos un claro problema demográfico. Si nos fijamos en la evolución de la pirámide poblacional, vemos que en los años 90, pues la base de la pirámide era lo que era más ancho, que es como debe de ser para que un sistema de reparto de pensiones funcione. ¿Pero qué estamos viendo? Bueno, pues lo que estamos viendo es que debido a una baja natalidad, la pirámide se está deformando. ¿Y lo que va a pasar? Pues a partir del 2043 lo que se espera es que la parte de arriba de la pirámide sea lo más ancho. Por otro lado, en España hay cerca de 9 millones de pensionistas frente a los 20 millones de ocupados. Es decir, tenemos un ratio de 2,31 trabajador por pensionista. Y se estima que para 2040 esta cifra disminuya a 1,5. Es decir, si nos fijamos en el número de pensionistas que hay en España, lo que vemos es que en los últimos 14 años se ha incrementado un 20%. Aparte de un problema demográfico, nos enfrentamos también a un problema estructural. Las finanzas públicas no son sostenibles. Y digo esto porque si nos fijamos y nos recordamos que antes el número de pensionistas se ha incrementado solamente un 20%, el gasto presupuestario ha crecido un 100% en los últimos 14 años.
También, aparte del presupuesto que dan los gobiernos en materia de pensiones, el gobierno también cuenta con otra herramienta, que es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este fondo está invertido en deuda soberana, por eso tuvo ese buen comportamiento durante la primera década del siglo XXI. Sin embargo, a partir del año 2011, que alcanzamos la cifra de 65.000 millones de euros, vemos cómo ha ido disminuyendo drásticamente hasta llegar en 2019 a 1.400 millones de euros. Y esta reducción, podríamos decir que, bueno, si ha servido para contentar a los pensionistas, pues vale. Pero ¿cuál es el problema? Pues que no paramos de ver manifestaciones de los pensionistas. También, si miramos el déficit y el superávit de la Seguridad Social, la gestión financiera que están haciendo, normalmente vemos que en la primera década de este siglo, bueno, pues han hecho una buena gestión. ¿Qué pasa? Pues que a partir de la crisis empezaron a derrochar. De tal manera que, bueno, pues llegamos a cifras cercanas a los menos 20.000 millones de euros en 2016 y ahora mismo nos encontramos en un déficit de 16.000 millones de euros. Y ya hay estimaciones que después de toda esta situación del coronavirus podemos llegar a un déficit de 36.000 millones de euros, una cifra nunca antes vista. A esto tenemos que sumarle que la tasa de reemplazo de las pensiones, es decir, el porcentaje que suponen las pensiones sobre los últimos salarios, en España es realmente generoso. O sea, es superior al 80%, mientras que la media de la OCDE solamente está en torno al 60%. Y países como Alemania solamente llegan al 50%. Y es algo muy curioso porque nuestra productividad es muy inferior a la alemana, sin embargo, nuestras pensiones son muchísimo más generosas. Entonces, ¿cómo se va a financiar este volumen de gasto? ¿Qué medidas se van a tomar para sufragar estas obligaciones financieras por parte del Estado? Porque los jubilados está claro que van a reclamar su pensión por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque es que han estado cotizando para recibir esa pensión que el Estado se ha comprometido con ellos a pagarle. Pero por una segunda razón que es mucho más peliaguda, y es que las familias españolas apenas tienen ahorro. La tasa de ahorro ha disminuido a valores cercanos al 5%, mientras que la media de la Unión Europea es superior al 12%. Entonces, en resumen, la pirámide demográfica se está invirtiendo. La proporción trabajador-pensionista va disminuyendo. Tenemos una grave crisis estructural del modelo de pensiones y además tenemos una malísima gestión, ya que hay un descontrol presupuestario y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se está quedando prácticamente vacío. La tasa de reemplazo es muy superior a la media y a nuestras posibilidades. Y la tasa de ahorro es ridícula para la magnitud del problema al cual nos enfrentamos. ¿Qué se avecina para los próximos años? Bueno, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2030, 13 millones de personas van a tener más de 65 años, es decir, el 26% de la población. Todas estas personas, obviamente, tienen derecho a voto. Y los políticos, por intentar ganar el voto de esta población, van a intentar seguir manteniendo a flote este sistema tan nefasto. Para ello van a necesitar financiación. Y tienen tres maneras, aunque aquí aparezcan dos. En primer lugar, pueden redistribuir el gasto entre las partidas, pero no lo van a hacer porque no lo suelen hacer nunca. En segundo lugar, pueden subir impuestos, pero esto va a implicar una menor productividad, un menor empleo, menores salarios y menores cotizaciones. Y tenemos que sumarle la tercera vía, que es por la que últimamente suelen optar pues, todos los estados democráticos, que no es más básicamente que emitir deuda. ¿De acuerdo? Tenemos que sumar a esta situación que los políticos son cortoplacistas, básicamente porque tienden a gobernar en torno a 4 u 8 años. Y las medidas que toman los políticos afectan durante mucho más tiempo en la economía real y en la sociedad. Es por eso que los políticos, con tal de conseguir votos, van a acabar prometiendo cualquier tipo de unicornio. Y dentro de unas décadas, según la Comisión Europea, se estima que la pensión pase a ser asistencial. Olvidémonos de esas tasas de reemplazo del 80%. Entonces, una pequeña reflexión. Si nosotros vivimos 85 años y dividimos esta edad en 3 etapas, de 0 a 25, de 25 a 65 y de 65 a 85, vemos que la primera y la última etapa, el Estado nos está financiando, ya sea vía pensiones, vía sanidad, vía educación, y solamente es en la etapa del medio cuando nosotros, vía cotizaciones, financiamos al Estado. Es decir, el individuo está financiando al Estado durante 40 años, pero el Estado satisface al individuo durante 45 años. ¿Tiene sentido esto? Si a esto le sumamos una menor natalidad y que el número de pensionistas va en aumento y que la esperanza de vida, por suerte, está creciendo, la pregunta ¿es sostenible?
Tenemos que empezar cuanto antes a preocuparnos por nuestra situación financiera, más aún si somos jóvenes. La seguridad social no va a resolver nuestros años de vejez, más que nada porque el sistema actual no se enfrenta a un problema temporal, sino que es un problema estructural. El estado de bienestar nos viene a decir que no nos preocupemos por absolutamente nada, que nos va a dar todo lo que necesitemos. Y nosotros no tenemos obligaciones más allá de pagar impuestos. Y el problema de esta situación es que si nosotros tenemos muchos derechos y pocas obligaciones, no nos vamos a preocupar por la gestión financiera que está haciendo el Estado de ese dinero. Y ahí está el verdadero problema, que el sistema genera dependencia. Y ser dependientes los últimos 20 años de nuestra vida me parece muy arriesgado para nuestro teórico bienestar. Lo fundamental que tenemos que entender es que este sistema nos convierte en esclavos. No deleguemos tanto en el Estado. Para los políticos y su cortoplacismo, tan solo somos un voto. Y yo estoy seguro que nosotros nos consideramos muchísimo más que un voto. El Estado jamás nos va a dar todo lo que realmente nos merecemos y hemos aportado. El modelo se viene abajo y eso significa que necesitamos un nuevo modelo. Este modelo tiene que estar adaptado a las necesidades del siglo XXI, no del siglo XX. Para que este modelo funcione correctamente, tiene que hacernos independientes del Estado, si no caeremos en la misma trampa. Somos nosotros los que más interesados estamos en generar riqueza, en gestionar nuestros ahorros. El modelo tiene que estar basado, por supuesto, en la permanente capitalización de nuestra economía y de nuestros ahorros. Créeme, si eres joven, preocúpate por tomar las riendas de tu vida. Ahorra e invierte, porque de lo contrario vas a acabar siendo un esclavo con una careta de hombre libre. Nada, simplemente recordar, como antes ha dicho Federico, que tengo un canal de YouTube, Invirtiendo en uno mismo. En él hablo de inversiones a largo plazo, finanzas personales, mentalidad empresarial. Y muchas gracias, espero que os haya gustado y en el debate podemos un poco tratar el tema de la propuesta. Muchísimas gracias a vos, Pablo. Muy interesante. Gracias también por acotarte a tu tiempo. Tengo varias preguntas para hacerte, pero quiero pasar a Domingo. Antes de eso, agradecer. Tenemos constantemente más de 150 personas viendo el vivo a través del YouTube de Juan de Mariana. Y les recuerdo a todos los que están viendo esto que pueden dejar sus preguntas en el chat y la idea es que cuando terminen las próximas dos exposiciones que tenemos, conversar al respecto de ellas. Así que, sin más, le cedo la palabra a Domingo Soriano, quien va a estar hablando más bien de qué escenario macro se avecina para España post-coronavirus. Domingo, todo tuyo. Hola, gracias Federico. ¿Se me escucha bien? Correcto. Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Me veis con cascos, no es por nada, simplemente porque, bueno, yo creo que soy el único de todos los que estamos en la retransmisión que tiene hijos pequeños, así que están por aquí dando vueltas y haciendo ruido. Si alguno escucha gritos o algo así, pues serán ellos peleándose por ver quién gana la oca o algo así. Sobre predicciones, yo voy a hacer pocas porque creo que cada vez hago menos para empezar. Creo que esta crisis demuestra que anticipar lo que va a ocurrir es muy complicado, es un ejercicio casi temerario y yo voy a intentar no hacerla. Sí, me voy a hacer más preguntas que yo creo que sí son relevantes sobre qué va a ocurrir en los próximos años, por qué y quién puede estar mejor preparado para esas diferentes posibilidades que nos puedan venir, ¿no? Hay dos o tres cuestiones que en estas semanas de confinamiento me he hecho muchas veces, preguntas que me he hecho en muchas ocasiones. La primera es cómo va a afectar el coronavirus, efectivamente, a determinadas partes de la economía a las que de forma más evidente, a las que todos vemos que el coronavirus les golpea, ¿no? Pues pensamos en el turismo, pensamos en el comercio. Y la primera pregunta sería, ¿cuánto va a afectar el coronavirus a estas enfermedades? Y sobre todo, una vez que se termine este estado de excepcionalidad, ¿cómo reaccionará
cómo reaccionaremos todos, en realidad cómo reaccionará la sociedad a esa excepcionalidad. En la parte mala y en la buena, es decir, parece claro que va a haber sectores que se van a ver muy afectados en los próximos meses, pues los que hemos dicho, ¿no? Los de la restauración, los hoteles, en general el turismo y el comercio, afectados para mal, y otros que se van a ver afectados para bien. Buena parte de la tecnología, también temas sanitario, ahí probablemente vayan a surgir oportunidades. La segunda pata, la segunda clave es cómo va a afectar el coronavirus a nuestros hábitos de vida. Esto también tiene implicaciones económicas, evidentemente, pero yo creo que va a ir más allá. Es decir, digamos que este tipo de crisis en muchas ocasiones desencadenan, sirven como catalizadores para cambios en o así ha sido en el pasado, para cambios en los hábitos de vida que, bueno, pues probablemente antes de esa crisis estaban iniciándose y de repente una crisis estructural como esta les da un empujón. Las guerras mundiales, por ejemplo, pues probablemente fueron en muchos países el inicio de la gran incorporación de la mujer al mercado laboral. Probablemente igual las guerras mundiales supusieron un empujón enorme a industrias que estaban más o menos nacientes, pues desde industrias de la comunicación, industrias también probablemente en la del automóvil, que no es que no estuvieran, sino que estaban incipientes, poco a poco se notaba, pero les faltaba algo y de repente una crisis, cambio en los hábitos de vida, cambios en los hábitos de consumo y comienza un cambio, algo diferente en la estructura económica. Ahora mismo, más allá de estos meses, ya digo, porque en estos meses, si pensamos solo en lo que estamos cada uno de nosotros encerrados en casa, pues eso, vamos a pensar en el bar que está cerrado o en el comercio que no puede abrir, pero más allá de esos meses, sí que había determinadas cuestiones que llevábamos años hablando de ellas, pero que no acababan de arrancar. Pues pienso, desde las nuevas formas de movilidad. Llevamos años hablando de los coches autónomos, de nuevas formas de movernos, de utilizar el transporte público al transporte privado. Y, a ver, estaban naciendo, pero todavía estaban en la parte baja de la curva, ¿no? No habían iniciado el proceso exponencial. Esto va a cambiar eso. También el tema del urbanismo, el tema de las ciudades. Yo leía el otro día noticias que en un momento de colapso del mercado inmobiliario, lo único que parecía que estaba mínimamente activo en estos momentos eran casas con jardín, casas en las afueras. Digamos que esa sensación de estar en casa atrapado estaba haciendo que mucha gente dijera quiero una nueva forma de vida o a lo mejor ya no me interesa. Y yo no tengo ni idea, ¿eh? No sé si esto va a ser simplemente una moda de unas semanas, unos miedos, o va a ser el catalizador que va a empujarnos hacia una nueva forma de vida o que va a empujarnos hacia patrones de consumo diferentes. Porque además esos cambios se producen de forma muy rápida y muchas veces sin que sepamos muy bien de dónde vienen, casi anecdótica. Por ejemplo, lo podemos ver en las películas y digo, por eso una cuestión casi anecdótica. Hasta la década de los 50, el sombrero era una prenda de vestir universal. Prácticamente no había nadie, hombre o mujer, que saliera a la calle sin sombrero. En la década de los 50, 60, de repente eso comienza a desaparecer. No se sabe muy bien por qué, un poco mezcla del mayor uso del automóvil probablemente, cambios en las formas de vida, una vida probablemente más rápida y de repente desaparece por completo. Claro, eso es anecdótico porque tampoco habría tantas fábricas de sombreros ni tantos, no afectó tanto a la economía, pero son ese tipo de cambios sociales que de la noche a la mañana se dejan de usar o se ponen a usar de nuevas tecnologías o simplemente ni siquiera es una tecnología, simplemente es un cambio en los patrones de consumo. Y luego la tercera gran incertidumbre, digamos, estas dos incertidumbres primeras son cómo afectar el tema del coronavirus a esa industria muy de estos meses, que se ve muy concernida por lo que pasa en estos meses de encierro. Luego, cómo afectar el coronavirus a esos patrones de conducta, a esos hábitos de vida, que efectivamente, claro, tirarte 2 meses en casa haciendo una vida completamente diferente a la que tenías,
yo creo que sí, que va a hacer que cambien algunos de nuestros hábitos. Probablemente algunos nos hayamos dado cuenta de que cosas en las que nos gastábamos el dinero hasta hace unas semanas ya no sirven de nada. Cosas en las que no nos lo estábamos gastando estamos descubriendo desde nuevas aficiones a nuevas formas de ahorro, o le estamos dando prioridades a otras cuestiones. Probablemente algunas de las cosas de las que hablaba Pablo, de gente preocupándose más por construir un patrimonio, por construir un ahorro, por darse cuenta que no pueden vivir al día, eso también va a tener importancia en los próximos años. Y luego la tercera gran incertidumbre que a mí me surge es cuánto va a durar la recesión, cómo de profunda va a ser la recesión en España y en los países que nos rodean. ¿Cuánto va a ser de profunda y cuánto va a ser, digamos, cómo va a caer en vertical y luego cómo se va a mantener en horizontal durante cuánto tiempo esa parte baja de la U, ¿no? que tanto se habla ahora, de que la recesión será en forma de U. Caída muy profunda y luego durante por lo menos unos trimestres nos mantendremos abajo antes de empezar a subir, ¿no? Y en estas tres dudas, que yo sinceramente no tengo respuesta, es decir, yo planteo, bueno, no sé, escenarios posibles, pero tampoco, no sé si será así. A lo mejor en 2023 o 2024 vivimos exactamente igual o forma parecida como vivíamos en 2018 y esas novedades que todos anticipamos durante estas semanas no se han concretado, ¿no? Pero me da la sensación de que sí que va a haber cambios siendo mucho más incierto la magnitud de esos cambios. Entonces, claro, decimos, ¿cómo va a reaccionar la economía española ante esa situación? Pues para mí el problema es que la economía española yo la veo en mala predisposición para afrontar todos y cada una de esas posibles incertidumbres que nos rodean ahora. Digamos que yo no sé cómo va a ser el futuro dentro de 3 años, pero me da la sensación de que va a ser un futuro en el que hay que ser muy flexible, hay que tener una fuerza laboral bastante bien preparada, con mucha formación, y hay que ser muy productivo. Y en los tres campos la economía española tiene problemas muy graves. Es decir, somos un país muy poco flexible desde el punto de vista económico, con una normativa, con una rigidez regulatoria, pues en Europa probablemente de las más grandes de Europa, junto con Italia y con Francia, Portugal, Grecia. Somos un país con graves carencias formativas. Tenemos, es cierto, un porcentaje de población relativamente alto con enseñanza superior, sobre todo entre los jóvenes, entre los menores de 45 años, el porcentaje de personas que tienen titulación universitaria es bastante elevado, de hecho más elevado que en otros países más ricos, pero eso no quiere decir que esa formación sea de calidad y sobre todo sea la que necesitamos o sea la que necesita nuestra estructura productiva. Yo creo que por ahí tenemos un problema muy grave y somos una economía muy poco productiva. Llevamos prácticamente 20 años de estancamiento, 25. Yo diría que desde mitad de los años 90, que se produjeron las grandes reformas económicas del primer gobierno de Aznar, y con un pequeño empujón quizás en el año 2012, cuando la prima de riesgo nos obligó a tomar algunas medidas, España lleva se ha mantenido de forma lineal en la parte de abajo, es decir, nos hemos mantenido en una mediocridad desde el punto de vista de la productividad, confiando en un modelo, pues primero de mucho turismo, mucho ladrillo, un modelo de poco valor añadido, en el que teníamos algo muy bueno, porque teníamos un recurso muy difícil de copiar, que es un clima excepcional, un país muy bonito y una forma de vida muy atractiva. Entonces eso nos situaba en una posición de ventaja para explotar el sector turístico, que es cierto que a mí no me gusta mucho asociar la baja productividad en España al sector turístico, porque el sector turístico justo es de los sectores más dinámicos de la economía española, donde más empresas hay grandes, interesantes, que compiten a nivel mundial. Pero sí que es verdad que poner todos los huevos en la misma cesta no es bueno y en España sí que muchas veces nos hemos aprovechado demasiado de tirar de lo fácil, de eso que teníamos sin tratar de sacar nada más. Entonces, claro, ¿cuál va a ser el impacto macro en la economía española para afrontar ese mundo post-coronavirus? Pues yo soy bastante pesimista. Soy bastante pesimista porque en todos esos escenarios de incertidumbre que se intuyen, uno, en lo que tiene que ver con el corto plazo,
vemos que el coronavirus afecta a algunos de los sectores donde nosotros somos más fuertes, turismo, comercio, y ofrece oportunidades allí donde no somos especialmente, pues no tenemos demasiadas fortalezas, sanidad, tecnología. Luego, en segundo lugar, yo creo que esta crisis puede ser una crisis que efectivamente empuje o permita el surgimiento de nuevas tecnologías o que se consoliden nuevos hábitos de consumo y nuevos hábitos sociales diferentes, y no veo a España preparado para afrontarlo. Sobre todo no lo veo con ninguna de esas capacidades, digamos, esa flexibilidad, esa fuerza laboral bien formada y capacitada para moverse entre los diferentes sectores, allí donde hay más oportunidades. Pues yo creo que va a haber muchas buenas oportunidades. El problema es quién es capaz de aprovecharlas, y va a ser el primero que las vea y el que tenga más facilidades para tratar de conseguirlas. Y luego, desde el punto de vista de esa recesión, que yo creo que va a ser muy profunda, que en nuestro caso va a durar un poco más, encima tenemos el problema de las finanzas públicas. Es decir, España va a tener una losa, que es el de una deuda pública y un déficit público que además va a ir aumentando la deuda mucho más alta que en otros países. Ni siquiera tenemos ese pequeño margen, ni de que el Estado haga demasiadas cosas ahora, y de hecho no solo no va a hacer, sino que va a detraer, yo creo, recursos del sector privado. Entonces, a mí me da miedo entre esa, digamos, falta de capacidad para afrontar primero las dificultades y luego aprovechar las oportunidades que salgan de esta crisis. Y, hay que reconocerlo, un gobierno que da la sensación de que va a tomar medidas en la dirección equivocada, y una población española que siempre ha pedido ese tipo de medidas. Es decir, yo creo que cada vez creo más que los gobiernos acaban dando más o menos lo que la población, en cierto sentido, les pide. Y en España lo que la sociedad ha pedido siempre es intervencionismo, una estructura económica muy controlada, muy poco margen de maniobra para tomar riesgos. Nos gustan más las soluciones que aseguran el statu quo frente a aquellas que permiten la innovación, el riesgo, la toma de decisiones novedosas. Y entonces, en esa mezcla, me parece que estamos especialmente mal preparados para salir de esta crisis. Entonces, si la caída este año será del 8 o el 10%, no tengo ni idea. Si los trimestres de recesión serán 2, 4 o 6, tampoco lo sé. Pero que me da la sensación de que estamos mal preparados para afrontar esta crisis, y de que en aquellas áreas de oportunidad que yo sí que veo, y que además me da la sensación, yo hay países, o sea, si a mí dijeras cómo va a estar Estados Unidos dentro de 5 años, sea cual sea, casi además, ahora que estamos en año electoral, las circunstancias políticas, te diría que Estados Unidos dentro de 5 años va a ser una sociedad bastante diferente y que va a haber aprovechado todas y cada una de las oportunidades que le está ofreciendo esta crisis. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la sociedad española. Entonces me da miedo que asistamos a un proceso de argentinización o de helenización en el que nos convertimos en una especie de Estado, dependiente de nuestros socios de la eurozona, y en el que, nos dedicamos, sí, a una especie de plácida mediocridad, como ha hecho, por ejemplo, el caso italiano en los últimos 30 o 40 años, y a un estancamiento, pues eso, durante décadas. Muchísimas gracias, Domingo. Dios quiera que no comience en un proceso de argentinización, eso lo sé bien. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Seguimos con más de 150 personas y esperemos que no baje. Supongo que Edgar no nos va a hacer bajar el promedio de gente, al contrario, ahora va a subir incluso un poquito. Antes de cederle la palabra a Edgar, de nuevo les recuerdo que ya muchos han dejado preguntas. Por favor, no sean tímidos, dejen preguntas, porque después de la exposición de Edgar vamos a discutir al respecto de ellas. Y Edgar, antes de cederte la palabra, una de las grandes cosas que estoy muy triste respecto del coronavirus es no haber podido ir a Castellón para el evento del Free Market Roadshow. El año pasado organizaste un evento épico, verdaderamente, en todo sentido.
por supuesto, ir a cada una de las ciudades de España, pero bueno, Castellón el año pasado fue una maravilla, así que esperemos poder en el segundo semestre poder hacerlo. Edgar, la palabra es tuya. A ver, voy a compartir. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. ¿Se ve la pantalla bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Federico, por la presentación y esperemos que podamos repetir el fabuloso evento que tuvimos el año pasado en Castellón y que el Scratch que nos monten este año sea todavía superior al del año pasado. Bueno, hoy yo vengo a hablaros de mercados financieros. No quiero aburriros ni quiero hacerlo muy largo porque dentro de media hora, a las 9, hay que salir todos a los bancoles a protestar con la cacerola a esta mierda de gobierno que tenemos que nos está llevando a la ruina. Y hoy un poco os voy a explicar las acciones del gobierno en que nos están afectando a nivel financiero, ¿no? A nivel de los mercados financieros, ¿no? Empezaré la exposición por qué es lo que pasó en el mes de marzo, cuando todo el tema de la pandemia se puso en auge. ¿Cuál ha sido la reacción de los bancos centrales? Y para acabar, os daré unas pequeñas recomendaciones de lo que pienso que puede pasar en el futuro. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que la crisis del COVID es extraña porque tiene unas consecuencias muy graves y una frecuencia muy poca, es decir, no es predecible. Hay varios tipos de crisis que nos pueden azotar, como son las crisis bursátiles, que son de poca gravedad, simplemente son unas correcciones del mercado y cuyas consecuencias a nivel económico son bastante leves. Tenemos crisis de crédito, que es la que tuvimos en 2008, y ahora estamos en un escenario totalmente desconocido en el que no sabemos ni lo rápida que va a ser la recuperación, si es que va a ser rápida, si va a ser lenta, qué consecuencias va a tener, qué es el mundo que nos espera al año que viene. Por poneros en perspectiva, durante el mes de marzo todas las bolsas mundiales se desplomaron. Desde un 20% las bolsas japonesas y coreanas hasta un 30% que se desplomó la bolsa española. Esto, para que os hagáis una idea, es la crisis después del crack del 29 que más rápido afectó a las bolsas. Es decir, nunca había habido una reacción de las bolsas tan fuerte como en esta crisis del COVID. Y Domingo ha hablado a nivel macro, Fernando Nogales ha hablado a nivel empresarial y yo voy a intentar hacer un pequeño resumen de las consecuencias de las medidas que ha tomado el Estado para atajar esta crisis. Y es que, como podéis ver en estos gráficos, ¿no? La evolución de los vuelos diarios ha caído en picado. La evolución de las reservas de restaurantes ha caído en picado. El índice general de actividad, por ejemplo, de Estados Unidos ha tenido el mayor descenso de la historia de la que tenemos datos, ¿no? Y al final te planteas en un mundo en el que la economía se ha parado durante 2 meses. Y de normal no tendría que pasar nada, ¿no? Las economías tendrían que estar preparadas para poder estar 2 meses en paralización, pero no es así. Y no es así por varias cosas que vamos a ver en esta charla, ¿no? Y aquí os muestro, ¿vale?, la reacción que ha tenido la Reserva Federal durante estos meses de marzo y abril. Como podéis ver, el balance de la Reserva Federal ha aumentado prácticamente en un 70% desde el pico, desde la base a principios de 2019. ¿Esto qué significa? Que la Reserva Federal ha inyectado 4 billones de dólares, billones en términos europeos, o 4 trillions en términos americanos, en el sistema. Ya veníamos, como podéis observar, desde una situación totalmente anómala. Como veis, el balance de la Reserva Federal antes de la crisis de 2008 no llegaba a 1 trillón y ahora ya veis que ya ha pasado de los 7. Pero no solo ha sido la Reserva Federal la que ha aumentado sus compras de activos. Como podéis ver, todos los principales bancos centrales del G7 han aumentado de sobremanera la compra de activos. ¿Esto por qué es? Porque al final los bancos centrales están intentando que no se contagie de riesgo la economía.
Es decir, en un momento de crisis como el que estamos viendo, las bolsas se derrumban, los spreads de crédito de los bancos de los estados aumentan. Entonces, los banqueros centrales dicen, pues voy a empezar a comprar todo lo que se menea, voy a empezar a comprar todos los activos para forzar a la gente a invertir. Es decir, los bancos centrales invierten en activos como son deuda corporativa y deuda estatal, esos activos suben de precio y entonces el inversor minoritario que quiera tener una rentabilidad que le permita incrementar su patrimonio o simplemente proteger su patrimonio se ve ahogado a invertir en activos de más riesgo. Y aquí este es un gráfico que le dedico a Federico porque si decimos que Estados Unidos o los países desarrollados están aumentando de forma desmesurada el balance de sus bancos centrales, este es el ejemplo de Argentina. Si veis, la línea azul clarita de abajo es como aumenta la masa monetaria de Estados Unidos, que ya hemos dicho que es exagerado el aumento del balance de la Reserva Federal. Pues la línea blanca que sube es el aumento de la base monetaria de Argentina. Para que os hagáis una idea, es tremendo lo que está pasando y las consecuencias allí ya se están viendo. Una inflación galopante, desempleo en aumento, las cuentas estatales que no se pueden cuadrar, impagos, etc. Entonces, hemos visto ya la reacción de los bancos centrales. Vamos a ver qué está pasando con las empresas. Este es un gráfico del cambio en los beneficios esperados de las empresas del SP500, ¿no? Del índice más importante de Estados Unidos para este año, ¿no? Y como podemos ver, las empresas han publicado resultados en los que los beneficios caen desde un 10% de los bienes de consumo hasta un 60% los bancos. Entonces, en un entorno en el que la economía se ha parado durante 2 meses, no sabemos cuándo vamos a salir de esta crisis y los beneficios empresariales se están hundiendo, ¿qué es lo que podríamos esperar de las bolsas, ¿no? Antes ya hemos visto que en marzo se hundieron un 30%, ¿qué es lo que podríamos esperar? Pues lo que podríamos esperar que se hundieran más, pero por culpa o gracias a la acción de los bancos centrales, las bolsas no se están hundiendo lo que deberían. Primero, vamos a comparar qué es lo que ha pasado en comparación a otras crisis. Durante el mes de marzo, las bolsas se derrumban a la misma velocidad que en 1929, durante el crack. Aquí tenéis todas las principales crisis que ha habido en el mundo y cómo han sido las caídas. Como veis, son progresivas a medida que se van desarrollando las crisis. En rojo tenéis la evolución de la bolsa durante el COVID-19, una bajada brutal. Pero aquí tenéis lo que ha pasado durante el mes de abril. En azul tenéis la gráfica del SP500 durante la crisis del crack del 29, ¿no? Vemos cómo las bajadas del COVID y del crack del 29 son similares, pero extrañamente las bolsas se han recuperado. ¿Ves? El repunte del SP500 ahora, en este mes de abril, ha sido tremendo. Eso significa que los mercados están diciendo que las economías no van a entrar en crisis o que ya se ha disipado toda duda de la economía vaya en crisis. No, esto es una acción de los bancos centrales que continuamente están comprando activos que desplazan a los inversores a los activos con riesgo. Es decir, los inversores no pueden sacar rentabilidad por los activos sin riesgo porque se los queda todo el Banco Central y les pone un precio prohibitivo. Expulsas a los pequeños inversores, les obligas a comprar riesgo y aunque la economía vaya mal, las bolsas se recuperan. Para que os hagáis una idea, a pesar de que las bolsas han caído, en realidad, ahora, en este momento, están cotizando a un nivel de múltiplos sobre beneficios esperados, el mayor de los últimos 18 años, solo comparable a la crisis.com de principios de los 2000. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos en cuenta la revisión de beneficios de las empresas y lo computamos para ver a cuánto cotizan estas empresas, estamos viendo que están cotizando a múltiplos no vistos en los últimos 20 años. Y esto
Y esto para el pequeño ahorrador, para el pequeño inversor, tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias es que normalmente se dice que cuando la bolsa cae es una oportunidad para entrar. Pero ahora mismo el nivel de la bolsa, en mi opinión, es falsamente barato. Las bolsas no están baratas. Las bolsas están cotizando a un nivel desproporcionado según los beneficios que vayan a tener este año y el año que viene. Y no solo pasa en las bolsas. En este gráfico os presento el spread de crédito de los gobiernos. ¿Qué significa esto? Es el coste que pagan los gobiernos por su deuda. Como veis, en marzo se dispara hacia arriba, porque claro, venía el coronavirus, hay incertidumbre, los estados tienen que pagar más por su deuda porque los mercados entienden que existe un riesgo mayor de impago, que existe un riesgo de que los estados tengan que incurrir en déficits mayores. Pero como veis, justo un mes después volvemos a estar en los niveles de finales de 2018. Es decir, los bancos centrales han aumentado tantísimo su balance y han comprado tantos activos financieros que ahora mismo el mercado está descontando que no tendremos ningún problema o que tendremos los mismos problemas que a finales de 2018. Juzguen ustedes mismos si la situación de ahora de los estados en términos de gastos e ingresos es la misma que a finales de 2018. Pues no es ni parecida, pero la manipulación de los bancos centrales nos pinta un escenario que no es real. Entonces, ya quiero acabar con mi charla, que como os he dicho, quiero hacerla corta para que os dé tiempo a tocar la cacerola, y voy a resumir lo que he dicho en consecuencias y recomendaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de estas acciones de los bancos centrales? Represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? La represión financiera es que a medida que los bancos centrales aumentan su balance y compran activos sin riesgo, desplazando a los pequeños inversores hacia activos con riesgo, aquellos pequeños ahorradores que no tienen ni la capacidad ni los conocimientos para entrar en esos activos sin riesgo están viendo cómo sus ahorros disminuyen. Es decir, el abuelito de 65 años que ha ahorrado toda su vida, que tiene 50, 100.000 euros en su banco, que son sus ahorros de toda la vida, los tiene en el banco y no le dan un interés por ello, porque los bancos centrales han puesto una tasa de tipos de interés del 0%. Entonces, ese pequeño ahorrador ve cómo los precios aumentan cada año, mientras que sus ahorros se mantienen constantes. Lo que, como consecuencia, es que le está reprimiendo su ahorro. Y esto nos lleva al segundo punto, que aumentan las desigualdades. Y las desigualdades, o sea, la desigualdad por sí no es mala. La desigualdad de resultados por desigualdad de actitudes o de productividad no es mala. Que alguien que se haya esforzado más esté teniendo una renta mayor que otro no es malo. Lo que sí es malo es la desigualdad provocada. ¿Y por qué se provoca la desigualdad? Porque aquellos que tienen conocimientos y dinero suficiente para invertir en activos de riesgo ven como su patrimonio aumenta, mientras que el pequeño ahorrador o la persona trabajadora de a pie que tiene su dinero en el banco porque no tiene conocimientos o no tiene el suficiente poder adquisitivo para comprar acciones, no todo el mundo está preparado para comprar acciones, pues ese ve como su patrimonio disminuye. Entonces, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, pero no por naturaleza del mercado, sino porque el Estado y los bancos centrales lo están provocando. Y una tercera consecuencia de lo que estamos viviendo es que esta situación de crisis, de malestar por las desigualdades, de empobrecimiento generalizado, es el caldo de cultivo perfecto para que los estados justifiquen un aumento de la intervención en la economía. Como estamos viendo en España, Podemos y el PSOE están planteando la inserción de una renta mínima, lo cual, si fuera temporal, no tendría demasiadas consecuencias, porque si el Estado ha provocado la crisis por tener una mala gestión del COVID y tener que estar encerrados en casa durante 2 meses por culpa del Estado, pues es normal que el Estado los tenga que compensar. Pero esta propuesta no se quiere hacer temporal, se quiere hacer permanente y es absolutamente demoledor. Para los que nos están oyendo, solo tenéis que fijaros en las consecuencias de las rentas mínimas en los países allí donde se han implantado. Por ejemplo, Finlandia, que la tuvieron que quitar porque es un desastre, porque desincentiva el trabajo,
y aumenta la dependencia de la población. Y la población tiene que ser independiente. Al Estado no le interesa que sea independiente. Por eso la represión financiera, por eso el aumento de las ayudas, ¿no? Y además tenemos que ponerle un cuarto factor, que es la posible recuperación en L, como ha comentado Domingo, de España. España es un país que depende mucho de servicios, mucho de turismo, mucho de restauración, y la situación que tenemos de cuarentena mata a esta parte tan importante de la economía española. Entonces, a la posible crisis y represión financiera que está en todo el mundo, le tenemos que sumar que España es un país mucho más delicado. Entonces, tenemos que estar preparados para lo que nos pueda venir, que puede ser bastante grave, ¿no? Y para esto, y termino ya recomendando cuatro puntos simples para el pequeño ahorrador, ¿no? El primer punto es huir de la renta fija corporativa y estatal. Este tipo de activos son aquellos que están inflados artificialmente porque los bancos centrales continuamente compran estos tipos de activos para expulsar a los inversores de esta parte que en realidad es la parte que no tiene riesgo. La renta fija corporativa y estatal es la parte del mercado en la que los pequeños ahorradores o las personas mayores que no quieran correr riesgos deberían invertir, ¿no? Una persona cuando tiene un depósito en el banco, normalmente el tipo de interés que está ese depósito viene referenciado al tipo de interés que se paga por la renta fija corporativa y estatal. Entonces, al pequeño ahorrador le diría, aunque estos activos sean teóricamente sin riesgo, ahora mismo a los precios que están y por la manipulación de los bancos centrales son los que más riesgo tienen. Entonces, huimos de ahí. Con respecto a las bolsas, aunque veamos que haya habido una corrección, este año siguen cotizando a niveles récord. Como he dicho antes, las bolsas cotizan a múltiplos récords de los últimos 20 años. Las empresas van a tener menos beneficios en este año. Las empresas van a corregir mucho más sus beneficios de lo que lo ha corregido la bolsa. En tercer lugar, ¿qué recomendaría para un inversor minoritario que quiera preservar su capital? Invertir en activos reales que supongan una reserva de valor. Y la reserva de valor en condiciones normales es el oro, es activos inmobiliarios, agricultura y incluso agua. Se puede invertir en agua. Así que los activos reales son la única protección que nos queda ante este panorama. Ya, repito, para un inversor minoritario, para los inversores profesionales, siempre habrá oportunidades aunque la bolsa esté cara. Pero para el inversor minoritario, lo que yo les recomiendo es que se centre en activos reales. Agricultura, agua, inmobiliario y oro. Y en cuarto lugar, aprender la lección. Antes se ha comentado que estas sociedades nuestras no están preparadas para gastos extraordinarios. Debemos aprender la lección del COVID y no puede ser que los ciudadanos necesiten ayuda del Estado porque se queden 2, 3 meses sin ingresos. Desde aquí hago un llamamiento a la gente para que ahorre, no solo para preservar su capital, su patrimonio y para aumentarlo, sino para hacer frente a situaciones como la actual, en la que 9 millones de españoles se van a quedar van a estar desempleados en los próximos meses, tal como indican las estadísticas oficiales. Tenemos que dejar de ser tan frágiles, tenemos que dejar de ser tan dependientes del Estado, tenemos que fomentar mucho más el ahorro, dejar al lado el carpe diem y el vivir al día. Hay que ahorrar, hay que esforzarse, hay que trabajar duro y hay que estar preparado para lo que pueda venir. Sociedades mucho más capitalistas, más ahorradores y más prudentes, como pueden ser la Suiza o la alemana, van a salir mucho antes de esta crisis, ya no porque la caída vaya a ser menor o peor, sino porque las sociedades tienen una tasa de ahorro, las sociedades alemana y suiza o incluso la China tienen una tasa de ahorro muy superior a la española y van a poder pasar este mal trago mucho mejor que nosotros. Y con esto me despido. Espero haber sido todo lo rápido que tenía que ser y que no os haya molestado mucho la chapa que os he dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Tu charla fue perfecta, la presentación también, excepto el gráfico de Argentina que me deprimió mucho.
Tenemos un montón de preguntas de la audiencia, nos seguimos arriba de 150 personas, muchísimas gracias a cada uno de los que está mirando esto. Voy a tratar de hacer justicia a todas las preguntas que recibimos. Les pido cuando direccione las preguntas en alguno de los expositores que traten de responder lo más rápido que puedan, así podemos responder, si no todas, la mayor cantidad de las preguntas. Y quiero comenzar con Fernando Nogales. Hay una pregunta vinculada, si cree que va a haber una emigración masiva de españoles al extranjero debido a esta crisis. Y aprovecho para preguntarle también, hubo una pregunta general, ¿cuáles son los países más liberales del mundo? ¿Cuáles podrían ser los destinos de la inmigración? Bueno, si seguimos un poco con la temática de las familias empresarias salen para enriquecerse, los hijos, las generaciones jóvenes, pero no es una salida para engrandecer el talento personal, no es una huida de talento. Sin embargo, fuera de las familias empresarias sí hay una huida de talento. Esas no vuelven. Y eso es enormemente peligroso, que estamos formando a gente en el sentido instructivo del término, en aquellas facultades que son muy buenas, pero son las menos. Facultades buenas, estamos hablando de medicina, de las ingenierías en general, arquitectura, en fin, física, matemáticas, que son aquellas facultades que entenderíamos clásicas como facultades nobles, ¿no? Después están un montón de doctorados y tal, que sirven muy poco para realmente ser competitivos fuera. Sin embargo, esas que sí son facultades grandes, las que no son de las familias empresarias, normalmente no vuelven. Y esto sí que es una tragedia, la pérdida de talento. Que salga talento es bueno, que no vuelva, eso es una tragedia. Y en las empresas familiares los hijos tienen por norma, las familias empresarias que trabajan para la profesionalidad y la empresarialidad, tienen, digamos, en sus planes estratégicos de formación para las generaciones jóvenes salida durante 2 o 3 o 4 años en otros lugares. Eso no me importa. Ojalá, y por eso me preocupa mucho que cada vez haya menos empresas familiares. En cuanto a los países donde van, bueno, Estados Unidos, en el caso de Europa, tienden a ir a Alemania, tienden a ir a Suiza, tienden a ir a Inglaterra, fundamentalmente. Y a nivel más asiático, pues están en este momento Singapur y Corea del Sur, claro. Muchísimas gracias, Fernando. Ahora paso a Domingo. Domingo, dijiste que cada vez haces menos predicciones, pero bueno, tu público te demanda algunas. Así que te quiero preguntar primero si prevés que va a haber un aumento fiscal inminente, y segundo, ¿cuál es tu opinión respecto del teletrabajo, de home office, si te parece que es algo que llegó para quedarse? Bueno, la primera es fácil, ¿eh? La primera es fácil, sí. Creo que va a haber una subida de impuestos bastante importante. Porque lo está deseando. A ver, los políticos españoles en general lo están deseando casi siempre, y en este caso lo están deseando y encima tienen una excusa sencilla. Entonces, pues sí, lo van a intentar. Otra cosa es cuánto puede aguantar la estructura productiva española esa subida de impuestos. Yo ahí tengo bastantes dudas. Muchas veces hablamos de la curva de Laffer, y a veces desde el campo liberal parece que la curva de Laffer tiene solo pendiente, está siempre en la pendiente descendiente. Cualquier subida de impuestos te va a bajar la recaudación. Yo creo que no es así. Creo que hay países que pueden tener. Otra cosa es que sea bueno o malo. O sea, subir los impuestos, incluso aunque te aumente la recaudación, no tiene por qué ser bueno. No tiene nada que ver. Pero hay países que todavía pueden estar en esa situación. En España yo creo que estamos bastante al límite, y que el daño a la estructura productiva sería muy importante, porque España, aunque tiene un nivel de ingresos públicos sobre el PIB inferior al de otros países de Europa, que es una comparación además muy tramposa, porque no, pues nos podríamos comparar no solo con la Unión Europea, sino en general con la OCDE, pero incluso así, lo que son impuestos al trabajo, sobre todo tenemos unos impuestos a la generación de riqueza. Si sumamos impuestos a IRPF, cotizaciones, impuestos sociales, son muy altos, con lo cual la capacidad que tienen el gobierno en España para subir los impuestos es limitada antes de que te empiece a dañar mucho la recaudación.
y los otros impuestos en los que a lo mejor habría más margen, que son básicamente impuestos al consumo, en general en España son muy reticentes porque son muy impopulares. Entonces, bueno, ¿que va a haber subida fiscal? Yo creo que casi seguro que sí. ¿Cómo lo van a tratar de maquillar? Probablemente a través de impuestos medioambientales, impuestos finalistas. Yo me espero un impuesto finalista sobre las pensiones en cualquier momento, algún tipo de recargo en la cotización, bueno, por ahí. Y la segunda pregunta era sobre... El teletrabajo, si te parece que es una tendencia que llegó para quedarse. Sí, a ver, yo es que cuando antes dabas mi currículum, yo entré en 2004 en IBM y en aquel momento, fíjate, hace ya, pues eso, 16 años, yo entré además pues como becario, en el puesto más bajo, y lo primero que hicieron, me dieron un portátil, me dijeron que era relativamente habitual teletrabajar y que no, que yo tenía que ir a la oficina, que era lo habitual, pero que si un día pues me encontraba desde un poco mal de salud o tenía algún tipo de emergencia en casa o, bueno, pues cualquier otra circunstancia que lo podía hacer. Entonces, yo vi en aquel momento y de hecho lo hice, vamos, en aquel primer año en IBM como becario, pues, y luego en los otros 2 años, yo estuve 3 años en total en la compañía, pues, bueno, no es que lo hiciera todos los días, pero bueno, con una cierta frecuencia, pues alguna vez teletrabajaba. Y luego, una vez que salí de IBM, una compañía muy especial, americana, tecnológica, ya no me lo he vuelto a encontrar eso. Es decir, es mucho más excepcional. Siempre he dicho, ¿cómo puede ser que en 2004, que había muchas menos herramientas, desde, por ejemplo, esta que estamos utilizando hoy, a otras muchas, ya hubiese compañías que estaban utilizando esto con todas las ventajas que eso tiene? Porque básicamente, desde el punto de vista del trabajador, se agradece mucho y es una forma de retención de talento muy clara. Entonces, sí, yo estoy convencido de que esta crisis, una de las cosas que va a hacer es que nos va a empujar a cambios sociales, hábitos de consumo completamente nuevos y también de trabajo. No nos vamos, o sea, después de estar 2 meses en casa haciendo una vida completamente diferente a la que teníamos, no vamos, yo creo que no vamos a volver a esa vida anterior de forma inmediata. Entonces, el teletrabajo sí, se va a quedar seguro, y en España eso es un reto más importante que en otros países, porque en España la cultura del presencialismo y del estar muchas horas en la oficina yo creo que está más asentada que en otros lugares de Europa. Entonces, ¿cómo van a afrontar esas jerarquías clásicas, sobre todo en las empresas más grandes? Yo ahí estoy pensando en empresas más grandes, pero también en las más pequeñas. En las empresas más grandes, porque las jerarquías están muy mal acostumbradas a perder ese control que tienen sobre los trabajadores, y en empresas más pequeñas, porque tienen menos capacidad tecnológica. A mí me parece que es una pregunta interesante. Yo creo que sí, que seguro que va a haber cambios ahí, pero no, o sea, ¿cómo será el detalle? Vuelvo a decir un poco lo que decía en mi presentación. Me da la sensación de que también en esto España es de los países que está un poquito peor preparados para hacer frente a esos cambios. Muchísimas gracias, Domingo. Pablo, junto 2 preguntas en una. ¿Cuál es tu opinión sobre los planes privados de pensión y cuándo crees que se van a recuperar? Vale, se me escucha, ¿no? Perfecto. Vale. Bueno, antes de nada, sé que hay muchas preguntas concretas. Lo he estado mirando un poco por encima el tema de los planes de pensiones. Es fundamental que como inversores que somos, antes de invertir en cualquier activo financiero, por favor, tengamos un fondo de emergencia ya creado. No vale con eso de tengo 1.000 euros, lo voy a invertir ya, pero me quedo a cero con la cuenta y ahora vivo día a día. Es fundamental tener el fondo de emergencia antes de cualquier operación financiera. Y después tenemos que plantearnos, según nuestro horizonte temporal, pues activos o más riesgosos o menos riesgosos. Por ejemplo, he visto también que hay preguntas que creo que ya son personas un poco más avanzadas, que me preguntan que si ahora es el buen momento de pasar de un plan de pensiones quizás más invertido en renta variable y pasarlo más a deuda corporativa. Bueno, y deuda soberana, como ya ha dicho Edgar, obviamente eso descartado, quizás lo que podría hacer, yo creo que si el horizonte temporal es de aquí a 10 años, pues esperemos que la renta variable se haya recuperado, sobre todo si está bien invertida, preguntar, informarse muy bien dónde invierten esos planes de pensiones, ¿de acuerdo? Yo creo que aunque somos bastante pasivos, concretamente en España, de cara a la inversión, tenemos que dar el paso. O sea, esta crisis, tanto social como gubernamental, como en general que tenemos que dar el paso a ser más activos. Y cuando digo activos, digo
formarnos más, ¿de acuerdo? Porque si estamos algo formados, podemos evitar intermediarios financieros que en lo que referente al tema de la inversión es un negocio. Esto tiene que tenerlo muy claro. Os podrán vender los bancos planes de pensiones, fondos de garantía, un montón de cosas, pero es fundamental que toméis acción, que seáis vosotros los responsables, ¿de acuerdo? Porque así seguramente vais a evitar altas comisiones y vais a generar mayor rentabilidad en el largo plazo. Y también quería decir que, bueno, ahora mismo el activo real por excelencia obviamente es el oro, y en base a todo el aumento que ha habido desproporcionado por parte de los bancos centrales, el oro, bueno, la oferta está entre comillas más limitada y la demanda es que realmente es lo que hay. Así que, bueno, ha sido una respuesta un poco en contexto a todo. No os centréis tampoco tanto en los planes de pensiones. Es fundamental que os quedéis con esto que os estoy diciendo, que paséis de ser pasivos a un poco más activos. Formaros, buscar buenas oportunidades y si vais a invertir, que sean en países que hay seguridad jurídica y fiscal. España cada vez tiene menos de las dos cosas. Así que, bueno, simplemente tenerlo en cuenta. Yo sé que los inversores en España suelen buscar opciones aquí, porque les gusta mucho, porque lo entienden, pero es fundamental que tengamos en cuenta que sin seguridad jurídica y sin seguridad gubernamental y ni fiscal nuestro dinero corre peligro, ¿vale? Quería dejar esto claro y creo que con eso respondo ya a bastantes preguntas que se me han planteado. Y sobre todo, tener en cuenta qué tipo de perfil sois a la hora de invertir. Y bueno, también, perdón por un poco el spam que voy a hacer, pero el canal de YouTube que tengo lo estoy intentando plantear desde cero idea de inversión a mayor idea de inversión. Entonces, bueno, muchas dudas que se me han planteado se profundizan mucho más en los vídeos para que, bueno, podáis disfrutar un poco del contenido. Espero haber respondido la mayor parte de preguntas. Muchísimas gracias, Pablo. Sabemos que Edgar quiere salir a cacerolear, pero le tenemos que hacer un par de preguntas antes de eso. Edgar, hay muchas preguntas para todos y pido disculpas con las que no voy a poder hacer justicia. Pero Edgar, la primera, algo dejaste entrever en tu charla, pero hubo preguntas vinculadas a si ya estamos en un momento parecido al de 2008 y es hora de hacer alguna inversión fuerte. Algo dijiste en tu charla, pero si podés ampliar un poco más, mejor. Y la segunda, si ves riesgos inflacionarios en el horizonte. Empecemos por el principio. La primera, como he dicho en la charla, para mí no estamos en un momento para invertir. Las bolsas se han corregido, pero los beneficios de las empresas se han corregido muchísimo más. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, los principales índices bursátiles del mundo, como es el S&P 500 o el Nasdaq o incluso el IBEX 35, no están en unas valoraciones que sean atractivas. En la charla lo he dicho, se está valorando a las empresas del mismo modo que se valoraban en el año 2000 antes del reventón de la burbuja.com. Las bolsas están por lo general muy caras. Si tenemos en cuenta la revisión de los beneficios que va a haber por culpa del COVID. Para mí no es un momento de invertir de forma generalizada. Sí que es verdad que hay activos dentro de las bolsas que están atractivos, como es el transporte marítimo, como es las farmacéuticas, por ejemplo, hay algunas que están muy interesantes, pero de forma general las bolsas en su conjunto no están al nivel depresivo que vimos en 2009, que es propenso para invertir. Yo, bajo mi punto de vista, si los bancos centrales siguen con esta máquina de imprimir dinero, las bolsas se podrán mantener en lo alto, pero en algún momento tendrán que parar y esto se va a ir a pique. En algún momento tendrá que pasar, no sabemos cuándo. Y la segunda pregunta, si veo un escenario inflacionista, pues es que es muy difícil de saber si va a haber inflación o no, porque la crisis que estamos teniendo es shock de demanda, porque no podemos demandar, y shock de oferta, que las restricciones al movimiento están también creando dificultades a la hora de producir. Podemos ver, os voy a contar yo mi caso personal. Yo hace un mes que intento comprarme la cámara que estoy usando hoy y he tenido que pagar el doble de lo que valía la cámara hace tan solo 5 meses. ¿Por qué? Porque la situación del COVID ha aumentado muchísimo la demanda de ciertos bienes, como son las cámaras, y ha aumentado mucho de valor. O, por ejemplo, hay restricciones
en las cadenas de suministro del supermercado y estamos viendo cómo están aumentando los precios en los supermercados. Entonces, dependiendo de cómo este shock de oferta y este shock de demanda se vayan a comportar, tendremos inflación o no. Pero yo creo que esta crisis va a ser más deflacionaria porque va a bajar mucho más el consumo que una propia crisis inflacionaria. Muchísimas gracias, Edgar. Quiero terminar haciéndoles una pregunta a cada uno de ustedes. Les pido 30 segundos de respuesta, pero antes, por supuesto, de nuevo, agradecerle a cada una de las organizaciones que forma parte del Free Market Roadshow, agradecerle al Instituto Juan de Mariana, que han sido nuestros anfitriones en este live stream. Vamos a estar también haciendo eventos el 6 y el 13 de mayo, empezando a las 7:30 de la tarde. Y muchísimas gracias a Irune, a Pablo, que ha estado haciendo el soporte de todo este evento, y a Eduardo, la gente del Juan de Mariana, que tanto nos ayudó, y por supuesto a cada una de las organizaciones que forma parte de la familia del Free Market Roadshow. Antes de terminar, y les pido 30 segundos a cada uno de ustedes, ¿creen que hay posibilidad, dado de que estamos en una época de expansión monetaria, ya viene hace mucho, ¿creen que hay posibilidad de una vuelta al patrón oro? Y por otro lado, ¿qué futuro piensan van a tener los criptoactivos, monedas como Bitcoin u otras? ¿Cómo ven eso? 30 segundos cada uno, empieza el que quiere y con eso vamos terminando. Bueno, yo creo que volver al patrón oro es posible, o algo que en alguna medida fuera similar, no les interesa a los estados, aunque posiblemente a medio o largo plazo haya que replantear alguna medida de control también por parte de los estados, pero puede pasar tranquilamente muchos años, décadas. Con respecto a la segunda pregunta era... el tema virtual. Hombre, lo que es las monedas virtuales indudablemente se van a ir imponiendo, aunque sean las monedas fiduciarias, el tema de trabajar con tarjeta y toda esa cuestión. Nuevas monedas virtuales al estilo pues, del Bitcoin y otras, ¿no? Bueno, yo creo que va a haber una resistencia por parte de los estados, al menos a corto o medio plazo, que sustituyan a las fiduciarias por razones de control por parte de los propios estados, los bancos centrales. Pero indudablemente a medio y a largo plazo yo creo que también se van a ir imponiendo poco a poco. Bueno, si queréis respondo yo ahora. Para dar una respuesta un poquito diferente, ojalá se volviese al patrón oro, pero lo que pasa es que yo creo que jamás ningún gobierno lo va a hacer, porque es entonces cuando la sociedad se va a dar cuenta de la devaluación que ha generado sobre los activos. Pero yo sí creo que en las próximas décadas, con cualquier tipo de excusa, el gobierno va a quitarse el dinero en efectivo, de tal manera que, bueno, toda la divisa, será diferentes tipos de divisas dadas por nuevamente otros bancos centrales, serán totalmente electrónicas, tendrá totalmente el control de lo que se está haciendo con ese dinero y, bueno, eso no va a quitar ni muchísimo menos los procesos de inflación y deflación, y competirán ahí cara a cara directamente con Bitcoin, que es, por así decirlo, la única reserva de valor más allá de los activos que conocemos. Bueno, si queréis. A ver, a mí esto me pilla muy lejos de mi ámbito de especialidad. No sobre el tema de patrón oro y Bitcoin, no lo sé. A mí sí que, sobre el tema monetario, sí que creo que en Europa vamos a vivir unos años, incluso décadas interesantes. A mí me genera muchas dudas el experimento del euro, cómo va a funcionar en la próxima década, y ahí sí que puede ocurrir cualquier cosa, ¿eh? Quiero decir, nunca habíamos vivido una moneda compartida de esta manera entre varios estados, en el que se supone que hay una especie de gobernanza común, y yo creo que las costuras, al final, esos estados que por una parte quieren que el euro les proteja a todos o que sirva un poco de paraguas, que sirva de aval, porque al final España, Italia, Grecia nos estamos financiando unos costes muchísimo más bajos de los que nos financiaríamos si tenemos nuestra propia moneda. Pero no queremos entregar ningún tipo de soberanía a esos países que nos sirven como avalistas. Como mucho, a veces a regañadientes hacemos alguna reforma. Había una pregunta del chat que decía que si de nuevo los países del norte nos van a obligar, por lo menos a cambio de su ayuda, a hacer reformas. Yo
cada vez tengo más dudas, ¿no? Entonces, me da la sensación de que los estados del sur de Europa quieren salir de esta crisis a una forma, no sé, un poco varoufakiana, diría, como el ministro griego de Economía, Yanis Varoufakis, planteó que era una especie de... Él en realidad no planteaba la salida, o sea, su escenario ideal no era la salida de Grecia de la Unión Monetaria. Lo que él pretendía era que Grecia se convirtiera en una especie casi de colonia alemana y que Alemania sufragase el derroche griego. Y en cierto sentido, a mí me da la sensación de que los gobiernos italianos y españoles ahora mismo lo que están planteando es eso. Claro, en el corto plazo eso te puede salir bien, pero yo creo que a medio plazo eso va a generar unas tensiones entre los diversos países miembros de la eurozona que van a hacer que muy complicado que eso se mantenga. Entonces, claro, ¿qué ocurriría si se rompe la eurozona? ¿Cuáles serían esas nuevas monedas a las que volveríamos? ¿Cuáles serían, desde luego, tensiones políticas, sociales? Ahí, de verdad, me siento incapaz de hacer un escenario, o sea, una predicción, pero que podríamos ver cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, sí que es cierto, porque sería un escenario tan impredecible y yo sí que creo que va a haber unas tensiones brutales en la eurozona en los próximos 8 o 10 años. Llevo 2 o 3 años diciendo que apostaba siempre porque Holanda sería el país que fuera a romper la eurozona. En estas últimas semanas me he visto reivindicado, para una vez que acierto, pues que sí que es verdad que no sé si lo va a romper, pero que es el que tiene más posibilidades. Yo lo he dicho siempre por cuestiones desde históricas, porque es un Estado pequeño, porque no tiene el peso del remordimiento alemán en lo que tiene que ver con la construcción europea, por muchas cosas. Y yo creo que de esta crisis, o sea, que no va a ser en los próximos meses, porque sí que se va a alcanzar un acuerdo, los políticos van a tratar de parchear esto a corto plazo, pero que a medio plazo, a 5, 6, 8, 10 años vista, la eurozona va a enfrentar tensiones que no va a ser capaz de resolver, a no ser que haya un liderazgo político que me parece imposible ahora mismo anticipar. Y a partir de ahí, ¿qué ocurriría en la eurozona en esa situación? Pues cualquier cosa, pero cualquier cosa es desde Venezuela hasta volver a, no sé si un patrón oro o a una moneda en plan a la Suiza, en el que todos los estados empiezan a ser ultra fiables y ultra solventes porque se dan cuenta que es la única manera de generar confianza hacia el exterior, ¿no? Cualquiera de los dos escenarios me parecería posible. Muchas gracias. Edgar. Bueno, en mi opinión, no vamos a tener la suerte de que volvamos al patrón oro. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque el patrón oro restringe el poder de los estados. ¿Y quién tiene que imponer el patrón oro? El Estado. ¿Y el Estado se va a poner un control a sí mismo? No, nunca ha pasado. El Estado, si algo va a hacer, es seguir creciendo y aprovechar la crisis para seguir creciendo y justificarse a sí mismo. Entonces, ojalá volviéramos al patrón oro, ¿no? Porque al final el patrón oro era un control sobre la emisión de dinero y que el dinero no perdía poder con el patrón oro. Si vemos lo que ha pasado de los últimos 40 años, desde que Nixon abandonó el último vestigio que quedaba del patrón oro, que no era patrón oro, sino que era un patrón dólar, la inflación se ha desbocado. Y ya no solo la inflación medida como la cesta de bienes que compramos todos los días, sino la inflación que he hablado yo de mercados financieros, la represión financiera, el aumento desmedido de los activos financieros, que al final lo que está provocando es un aumento de las desigualdades provocadas por el Estado. Entonces, esta situación a los estados les conviene muchísimo y no creo que vayamos hacia un patrón oro. En Europa, en España concretamente, tenemos la suerte de que no tenemos un patrón oro, pero tenemos un patrón euro, que es lo que estaba diciendo Domingo, ¿no? De que hay países que hacen de balanceo. Mientras España y Grecia quieren gastar a lo loco, está Alemania y Holanda que te van a presionar porque ellos no quieren que se cree inflación, porque tienen en su memoria la inflación de preguerra, ¿no? Lo que aupó al poder a Hitler, tienen eso mucho en la memoria y no quieren pasarse de la raya. Entonces, el problema para nosotros, ciudadanos españoles, es que se rompiera el patrón euro. Y muy probablemente si se llegue a romper no es porque los españolitos exijamos cosas a los europeos y como no nos lo den, nos rebelamos y nos vamos, sino van a ser los currantes holandeses y alemanes que van a decir yo dejo de pagarles a estos vagos que no... Vagos no los ciudadanos, sino el Estado, que no quieren ahorrar, que no quieren recortar y que continuamente están aumentando la deuda, aumentando gastos. Entonces, por ahí, ojalá el euro se mantenga para nosotros, para los españoles. Si fuera alemán no te diría lo mismo,
pero siendo español, ojalá se mantenga. Y con respecto al Bitcoin, que si va a tener futuro las monedas virtuales, pues para mí particularmente lo que va a tener futuro es la plataforma que usan esas monedas virtuales. La tecnología que usan se va a implementar, pero no solo en monedas virtuales, sino en toda la economía, ¿no? La tecnología blockchain se va a generalizar en todas las industrias. ¿Va a triunfar alguna moneda como el Bitcoin o Ethereum o cualquiera de estas? Pues seguramente me equivoque, pero yo creo que no va a triunfar ninguna. Porque habrá muchas competencias en cada una, no veo ninguna razón para que una se imponga cuando la otra no. En cuanto una triunfe, el Estado venezolano sacará su propia moneda virtual, el Estado español sacará su propia moneda virtual, entonces entraremos en competencia que en lugar de tener moneda fiat tenemos moneda electrónica. No veo yo que se vaya a imponer. Y tampoco es una reserva de valor, porque la reserva de valor, para que sea reserva de valor, tiene que tener un valor constante, o por lo menos estimable. El Bitcoin es más volátil que las acciones de aerolíneas. Ya, si no te puedes fiar del valor, es puramente especulativo. Y si es especulativo, no puede ser moneda. Y si no es moneda, no va a cambiar nada. Lo vemos en esta crisis. ¿Qué pasa con el precio de las monedas electrónicas? Unas bajan, las otras suben, no siguen un curso lógico de reserva de valor, mientras que el oro sí. Muchísimas gracias, Edgar, y muchísimas gracias a cada uno de nuestros expositores. En nombre del Austrian Center, les agradezco también a cada uno de los miembros de la audiencia que hayan estado con nosotros. Les recuerdo que el 6 y el 13 de mayo vamos a estar también en este mismo canal de YouTube con otros eventos del Free Market Roadshow de España. Y nuevamente, muchas gracias al Instituto Juan de Mariana, al Círculo Liberal Bastiat, al Círculo Haslitt y a Acción Liberal por acompañarnos en estos eventos que hacemos por ahora virtualmente y esperemos que en la segunda parte del año físicamente. Gracias y nos vemos el miércoles que viene.